tenemos un auténtico terremoto alrededor de los dos pilotos españoles. Así es, porque Fernando Alonso está pensando en renovar su contrato con Aston Martin 2 años más hasta 2028. Y no sería por una cifra muy pequeña, sino por más de 40 millones, el tercer mejor piloto pagado de toda la parrilla. Pero es que esto no acaba aquí. Honda ya ha traído un nuevo motor a Aston Martin y se cree que lo van a poner en funcionamiento en el Gran Premio de Holanda. Y ojo, porque todo lo que se ha dicho sobre ese motor parece ser excesivo. Adrian Newey también ha sido preguntado por un posible fichaje de Christian Horner al equipo de Aston Martin y sus declaraciones han dejado mucho de qué hablar. Pero quedaos, porque lo de Carlos Sainz puede ser todavía más importante. Carlos Sainz se está planteando salir del equipo Williams y si así fuera, ya está hablando Checo Pérez con sus representantes para que negocie con el equipo de Williams y poder ir el año que viene a ese asiento. Y ahora aparece Red Bull, porque parece ser que Carlos Sainz ya ha hablado con ellos para que si el piloto Max Verstappen se mueve del equipo de Red Bull, Carlos Sainz pudiese ir a ese asiento. Pero lo que todavía no está claro es si Max se va a ir o no. Desde luego, si Max se mueve, podríamos estar hablando del mercado de pilotos más locos de toda la Fórmula 1. Así que vamos con todo. Según diferentes informaciones, Aston Martin y Fernando Alonso estarían hablando sobre la posibilidad de renovar su contrato durante 2 años más, es decir, hasta 2028. Y no estamos hablando precisamente de un contrato pequeño, estaríamos hablando de una cifra muy grande, más de 40 millones para ser exactos. Es decir, unos 80 millones por las 2 temporadas. Algunas informaciones han dicho que las negociaciones están bastante avanzadas y que se podría dar esta noticia real en Zandvoort, en el circuito de Holanda. Y si termina ocurriendo, Fernando estaría compitiendo hasta los 47 años. Una barbaridad. Pensar esto, durante todo 2025 estábamos hablando de su final de temporada. Durante 2026 ya se veía el final porque el coche no iba ni nada. Y ahora parece ser que va a renovar durante 2 años. Eso quiere decir que él cree en el proyecto que hay para Aston Martin y eso significa que tiene muy buena pinta. Newey ha dejado muy claro que es muy importante Fernando Alonso para este desarrollo del coche. Sinceramente, mi opinión es clara. Si Fernando Alonso quiere correr durante 2 años más, no creo que sea para luchar por clasificar en la Q2. Está claro, ¿no? Él va a por las victorias, a por podios, a competir. Le quedan 2 años, según estas informaciones, si él decidiera renovar. Pero es que en 2 años, supuestamente el Aston Martin, si este año terminase todas las mejoras y el motor que viene realmente estuviese al 100%, podríamos estar hablando que a final de temporada estuviese peleando por puntos y el año que viene, si solucionan el resto de problemas, podríamos estar hablando de que está en podios otra vez, como el Aston Martin cuando fichó Fernando Alonso por él en primer año. Así que, si Fernando Alonso, después de esta situación de 2026, que no ha sido nada buena, quiere renovar 2 años más con ellos, no creo que sea solo por el dinero, creo que es porque cree en el equipo y creo que él sabe que puede llegar a lo más alto con este coche. Y precisamente hablando de coches, Aston Martin tiene preparada otra bala para Zandvoort. Honda va a poner las mejoras de la unidad de potencia de 2026 en la siguiente carrera. Y aquí hay que aclarar algo, porque en los últimos días se ha hablado muchas especulaciones sobre que el motor iba a tener 50 caballos extra. Todo el mundo sabe que el motor de Honda está siendo el gran inconveniente del coche de Aston Martin a día de hoy. Se está trabajando en ello y gracias a la Duo van a poder implementar las mejoras este año, es decir, en la siguiente carrera exactamente. Pero los 50 caballos extra que se está diciendo que se van a añadir no parece ser que sean reales. El primer objetivo de Aston Martin es volver a tener poca distancia con los de arriba. Y además el motor ya lo han probado con el Film Day, así que ya veremos a ver cómo queda la cosa. Aquí creo que tenemos que bajar un poco las expectativas. Todo el mundo decía que el motor de Honda iba a tener 30 caballos más, que si 50 caballos más, que iba a ser una auténtica locura. Calma. Aston Martin viene de lo más abajo posible y ha mejorado muchísimo con las nuevas mejoras que trajeron el otro día en el circuito de Hungría. Y se ha demostrado que funciona el coche, pero ahora falta lo más importante, la potencia. Si en Zandvoort mejoran el motor poco a poco, podrán ir solventando muchos de los problemas que le hacen contratiempos en las clasificaciones y en la carrera. Así que veremos a ver qué pasa. Habrá que ver la nueva mejora, porque si Aston Martin mete el nuevo motor en un circuito totalmente diferente de Hungría, en el que se necesite mucha más potencia de motor y el coche funciona, estaríamos hablando que Fernando Alonso de verdad va a renovar hasta 2028, porque está claro, si el coche lo mejoran y el motor también y hacen un coche totalmente competitivo, ahí es de donde verdad podríamos estar hablando de que el Aston Martin podría ser uno de los mejores coches de la parrilla, debajo de los 4 favoritos. Pero todavía queda una pieza muy importante en el equipo de Aston Martin. Durante las últimas semanas se ha relacionado a Christian Horner con el equipo de Aston Martin y a Adrian Newey ya le han preguntado después de haber trabajado tantos años para él como su jefe de equipo. Newey no ha confirmado en ningún momento que se esté negociando
negociando con Christian Horner. De hecho, también añadió que no sabía nada de estas negociaciones y que Aston Martin estaba muy contento con su estructura directiva. Y claro, si en la Fórmula 1 tú preguntas por unos pequeños retoques y se habla a la vez por Christian Horner, automáticamente empiezan todas las teorías. Pero no, tranquilos. A mí sinceramente, Newey y Horner estaríamos hablando de una de las duplas más buenas que ha hecho el equipo de Red Bull, por no decir la mejor. Pero actualmente no creo que Aston Martin vaya a fichar a Christian Horner. No tenemos esa confirmación. ¿Que tendría sentido? Desde luego. Pero lo importante a día de hoy es mejorar el coche y la unidad de potencia. Y luego ya vendrá todo lo demás. Horner sabe construir, dirigir y gestionar el equipo perfectamente. El problema es que ¿dónde lo colocas? Newey ya tiene mucho poder sobre el equipo y yo creo que no es necesario a día de hoy tener a Christian Horner. Lo fundamental es mejorar el coche, traer nuevas mejoras, mejorar el motor, que sea realmente estable, que no tenga problemas de fiabilidad, que gane de verdad los caballos que necesita el Aston Martin y de verdad ahí demostrar en ese momento si se necesita a un nuevo director de equipo o no. Y ahora nos vamos al otro gran protagonista de este vídeo, porque si Fernando Alonso está intentando asegurar su futuro, Carlos Sainz está haciendo todo lo contrario con Williams. Carlos Sainz ha dicho públicamente que se va a sentar este verano con el entorno de su equipo y de Williams para llegar a un acuerdo de qué va a pasar con su futuro, porque él no lo tiene nada claro. Carlos Sainz explica que cuando llegó a Williams él se pensaba que el equipo iba a tardar mucho menos en mejorar el coche, pero la realidad está siendo totalmente diferente. En el primer año que fichó es verdad que tenía un buen coche, pero ahora que ha venido el nuevo cambio de normativa y está viendo que no está mejorando el coche en ninguna de las carreras, esto hace que quiera plantearse su futuro con el equipo. Él mismo ha dicho que cree que queda mucho más de lo que esperaba para llegar con el equipo a lo más alto posible. Aún así, él también ha dicho que las inversiones que están realizando el equipo a él le hacen continuar creyendo en todo el proyecto. Pero cuando le preguntaron cuándo iba a tomar esa decisión, lo dijo bastante claro. A finales de verano quiero tomar mi decisión para irme al año que viene a otro equipo o quedarme en Williams. Y para mí, aquí es donde de verdad empieza el verdadero dominó, porque si Carlos Sainz se va de Williams, Checo Pérez podría entrar en Williams. Los representantes de Checo Pérez ya se habrían puesto en contacto con el equipo de Williams en caso de que la salida de Carlos Sainz fuese inminente y poder fichar él en 2027 por el equipo. Pero existe una condición evidente, ¿no? Carlos Sainz se tiene que ir de Williams, por lo tanto, hasta que esto no suceda, Checo Pérez va a seguir en Cadillac. Lógicamente, Williams tiene que estar explorando diferentes opciones si Carlos Sainz decide irse del equipo, y Checo Pérez es una buena opción, pero a día de hoy no hay nada decidido. Checo Pérez tiene muchísima experiencia en los Gran Premios y además lleva muchos años en equipos de construcción, así que sí, es una buena opción. Mi opinión es clara, Williams está haciendo lo correcto. No puedes quedarte con los brazos cruzados y esperar a que suene la flauta y Carlos Sainz se quede en el equipo. Si Carlos Sainz decide irse, tienes que tener a alguien ya, y que yo sepa, no tienen a nadie, o por lo menos que esté actualmente corriendo para la Fórmula 1. Entonces, teniendo en cuenta que Carlos Sainz no ha asegurado el equipo que se va a quedar, Williams está hablando con Checo Pérez porque es el mejor piloto para este equipo a día de hoy. Entonces, vistos en esta situación, si Williams tiene que llamar a otros pilotos, Checo Pérez sería una buena opción, ya que la experiencia que tiene es bastante comparada con muchos pilotos de esta competición. Ahora, la verdadera pregunta es clara, ¿y Carlos Sainz, si se va, a dónde se va? Está claro, él ya ha hablado con el equipo de Red Bull, así es. Durante los nuevos días se está hablando de una posible información de que Carlos Sainz y Red Bull están manteniendo conversaciones, y el escenario sería el siguiente. Carlos Sainz estaría dispuesto a volver al equipo de Red Bull para 2027 si Max Verstappen decidiese dejar el equipo. Sainz estaría interesado en colocarse en el asiento de Max Verstappen, pero para que esto pasase, Max se tendría que ir. Hasta ahora, Max no ha dicho que se vaya a ir de Red Bull, pero como posibilidad para Carlos es muy buena idea. Él ha dicho que quiere volver a un equipo grande, y Williams ahora mismo está muy mal, y viene de antes de correr en Ferrari, McLaren, en Renault, en Toro Rosso, y él demostró en todos los equipos que era un buen piloto, incluso en Williams el año pasado. Así que sí, sería una buena idea para Carlos, y yo creo que Red Bull se lo podría plantear. Pero la realidad es la siguiente, Max Verstappen tiene contrato hasta 2028, pero se cree que existen cláusulas de que si el coche no tiene un rendimiento superior al que tiene ahora, se podría ir del equipo sin ningún problema. Así que sí, Carlos podría ser una gran opción, pero el gran problema es claro, si Max se queda en Red Bull, Carlos no podrá ir, y por lo tanto Carlos seguramente se tenga que quedar en Williams, o busque otra optativa, por ejemplo Audi o Alpine. De todas las noticias del vídeo, yo creo que esta es la que más interesa, porque yo sí que creo que Carlos Sainz debería estar saliendo del equipo de Williams y mirar otras opciones mucho mejores. Él ha puesto en Williams y tenía sentido, pero él con el tiempo se ha dado cuenta de que ya no lo tiene, así que por eso está buscando una salida. Carlos Sainz tiene ya 31 años, no puede optar por esperar unos años para volver a un equipo puntero. Ahora mismo se están barajando dos opciones, o apostar por un proyecto de un equipo bajo, o volver a un equipo puntero en caso de que otro piloto se fuese de ese equipo. Sin duda, si Max Verstappen se me fuera de Red Bull, yo llamaría a Carlos sin ningún miramiento, lo tengo clarísimo.
¿Por qué a Carlos Sainz no lo van a fichar si Max no se va? Muy sencillo. Carlos y Verstappen han tenido sus rifirrafes cuando estaban en Toro Rosso y no creo que quieran volver a juntarlos en Red Bull. Por eso creo que la salida de Max sería la condición perfecta para que Carlos fuese a Red Bull. Si Verstappen se va de Red Bull con toda la experiencia que tiene en el equipo, podría llegar Carlos y decir: yo tengo experiencia en McLaren, Renault, Ferrari, y decir: aquí estoy yo y allá voy. Tiene experiencia demostrable, solo le falta la condición de que Max se vaya de Red Bull. Y fijaos cómo se conecta absolutamente todo. Carlos Sainz tiene dudas sobre Williams. Williams empieza a tener alternativas de pilotos como Checo Pérez. Sainz es relacionado con Red Bull, pero para que ese movimiento se hiciese, Max Verstappen debería de ir a otro equipo. Y si Max abandona Red Bull, ¿a dónde se iría Max? Porque entonces estaríamos hablando de que Max se va a otro equipo, y ese otro equipo tendría que echar a otro piloto, y ese otro piloto tendría que ir a otro equipo. Es decir, un auténtico dominó. Para mí hay dos historias totalmente diferentes para los pilotos españoles actualmente. Fernando Alonso está buscando estabilidad con el Aston Martin y mejorar con el proyecto, ya que él sí que cree en su proyecto, y renovar durante 2 años más por más de 40 millones. Y Carlos Sainz está buscando una opción fuera del equipo Williams, ya que últimamente no le está dando toda la confianza que necesita para poder creer en el proyecto. Por ejemplo, irse a Red Bull si Max se fuera. Así que sí, los pilotos españoles están en polos totalmente opuestos. Y después de dichas estas noticias, ¿tú qué crees que pasará? ¿Renovarías a Fernando Alonso hasta 2028 por esas cifras? ¿Creéis que el nuevo motor Honda va a dar otro nuevo salto al Aston Martin en el circuito de Zandvoort? ¿Os gustaría volver a ver a Christian Horner trabajar con Adrian Newey en Aston Martin? Y sobre todo, si Max dejase Red Bull, ¿a qué equipo iría? ¿Os gustaría ver a Carlos en Red Bull en caso de que Max se fuera? ¿Y a Checo Pérez en Williams en caso de que Carlos se fuese de Williams? Os leo en los comentarios, dejar vuestro like y suscribiros si queréis ver más vídeos sobre la actualidad de la Fórmula 1. Nos vemos en el próximo vídeo.